¿Funciona el vinagre de manzana para perder peso? Los defensores del vinagre de manzana afirman que tiene numerosos beneficios cuando se bebe en pequeña cantidad, que ayuda a frenar el apetito e incluso a quemar grasa. Sin embargo, la evidencia científica no es sólida, por tanto, respuesta rápida: no es la panacea ni el remedio mágico para perder peso. Sin embargo, sí están documentados numerosos beneficios del vinagre como tal, quizá no tanto del vinagre de manzana, porque los beneficios se atribuyen a un componente que es el ácido acético. Entonces, bueno, hablemos de los pros y de los contras de ese famoso vinagre de manzana. Tiene numerosos beneficios, no por nada se utiliza desde hace siglos. Incluso Hipócrates lo utilizaba para limpiar heridas por ese efecto antimicrobiano, ¿no? También tiene un efecto antioxidante, y en la cuestión de la limpieza, bueno, hay quienes desinfectan sus verduras con vinagre, incluso, por ejemplo, yo en lo personal lo utilizo mucho para limpiar los baños porque evita que se acumulen hongos. Entonces, bueno, sí tiene este efecto antimicrobiano. Pero eso no quiere decir, ojo, que sustituya, por ejemplo, y sobre todo ahorita en la época de pandemia, al cloro, ¿no? Por otro lado, también se utiliza para conservar verduras. Ustedes han visto esos famosos champiñones o zanahorias o los chiles en vinagre, ¿no? Y esto, bueno, puede ayudar también a nuestra salud digestiva. Otra de las cualidades del vinagre es que mejora la absorción del hierro en los vegetales. Por ejemplo, seguramente han escuchado que las espinacas son ricas en hierro, un hierro que se llama NO-EMO. Entonces, bueno, el vinagre, cuando tú le echas unas gotitas, por ejemplo, en una vinagreta, ¿no?, a esa ensalada, bueno, pues va a favorecer esta absorción del hierro de los vegetales. Ahora, ya entrados en temas del peso y la resistencia a la insulina y demás, a los que también se le achacan muchos beneficios, se ha visto en algunos estudios que consumir vinagre antes de las comidas puede ayudar a evitar esos picos de glucosa, a mantener estable el azúcar en sangre y también una mayor sensibilidad a la insulina, es decir, hace que estas llavecitas que están en nuestro cuerpo cuando comemos hidratos de carbono funcionen mejor. Ahora, aquí, ojo, dos cosas. Estos resultados se han visto con el ácido acético. Repito, muchas veces vemos esos vinagres de manzana costosos y que con madre y no sé qué tanta cosa, pero la realidad es que el ácido acético, el que está en el vinagre, de lo que me digan, pues es lo que ha provocado esta estabilidad en la glucosa. Y esto, ese es otro ojo, no significa que sustituya los medicamentos o que entonces me como un pastel, pero como me tomé la cucharadita del vinagre, pues ya no se me va a subir el azúcar, ¿no? No va por ahí. Concerniente a la pérdida de peso, estudios en ratas obesas vieron que sí, en efecto, el vinagre favorece, digamos, un poquito como la utilización de grasas como energía, pero esto no quiere decir que queme grasa como tal, ¿no? Y también, bueno, sí hay algunas revisiones sobre este aumento en la sensación de saciedad, es decir, que cuando tú consumes vinagre con tus alimentos puede favorecer el que te sientas lleno más rápido. Ahora, repito, como lo hice desde el principio, la evidencia no es concluyente y no quiere decir que el vinagre les ayude a estabilizar la glucosa al 100, a perder peso, a sentirse fuertes. No, sin embargo, si tú tomas el vinagre, no te cae mal, te sientes bien y sientes que estás perdiendo peso y tu piel se ve hermosa, porque también por ahí hay algunas revisiones que dicen que lo relacionan con mejoras en el acné y demás. Bueno, si tú crees que te está haciendo bien, pues tómatelo, tampoco te va a hacer mal. El contra del vinagre de manzana viene en que llega a erosionar el esmalte de los dientes. Entonces, de repente ahí como que sale más caro el caldo de las albóndigas. Yo en lo personal preferiría comérmelo en una rica ensalada, hacer una vinagreta y bueno, ahí estamos consumiendo la cucharada o las 2 cucharadas de vinagre de manzana
que dicen que va a favorecer y a tener todos estos beneficios. Por otro lado, muy importante y uno de los contras es que sí llega a interactuar con algunos medicamentos, por ejemplo con diuréticos o con la insulina, por lo que si ustedes se van a dar a la tarea de comenzar a tomar el vinagre de manzana, pues primero hay que consultarlo con su médico. Si tú tomas vinagre de manzana, cuéntame acá abajito cuáles han sido los efectos que has visto en ti. Les repito, no todos somos iguales, todos los estudios que van a ver por acá abajo pues se han hecho en distintas poblaciones. Por ejemplo, uno de pérdida de grasa se hizo en población japonesa, otro se hizo en ratas obesas. Entonces, bueno, habría que considerar eso. Otros también son estudios pues donde la metodología no es tan confiable. En fin, no hay evidencia concluyente que diga que el vinagre de manzana va a ayudarnos a perder peso. Sin embargo, si a ti te cae bien, te gusta, coméntamelo acá abajo. No te hace daño tomártelo. Ahí cuida los dientes porque el dentista sí sale costoso. Si tomas medicamentos, ya les dije, compartan este video, suscríbanse para que yo pueda seguir haciendo más videos y recuerden que el bien comer es un placer.